Hubo un momento en el que dejaste de reconocerte. No fue de un día para el otro. Fue lento, silencioso, casi imperceptible. Un día empezaste a mirarte distinto, a hablarte más duro, a exigirte más, a compararte más, a esconderte un poco. Y sin darte cuenta, dejaste de estar de tu lado. No fue el cuerpo, fue algo más profundo. Fue la culpa, fue la vergüenza, fue el cansancio de empezar siempre de nuevo, fue el miedo a volver a ilusionarte y que otra vez no funcione. Y cuando una persona vive mucho tiempo así, se acostumbra a sobrevivir. Sobrevivir a las dietas, sobrevivir a los comentarios, sobrevivir al espejo, sobrevivir al mañana empiezo. Sobrevivir a esa sensación constante de que algo en vos no alcanza. Pero sobrevivir no es vivir, y llega un punto muy íntimo, muy silencioso, en el que te preguntas, ¿pero en qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento me convertí en alguien que solo se corrige? ¿En qué momento me olvidé de abrazarme? Esta temporada no es para enseñarte a bajar kilos. Es para devolverte algo que quizás perdiste en el camino. Tu lugar en tu propia historia. Volver a vos no significa convertirte en otra persona. No significa transformarte en un ideal. No significa encajar en un molde. Significa algo mucho más poderoso. Significa volver a mirarte sin odio, volver a comer sin miedo, volver a moverte sin castigo, volver a dormir sin culpa, volver a confiar en tu cuerpo, volver a sentir que no estás rota. Y quiero decirte algo profundamente emocional. Renacer no es cambiar de cuerpo. Renacer es cambiar de relación. En este instante en el que después de años de guerra interna te das permiso de dejar de pelear. En ese momento en el que en vez de decir ¿qué me pasa que no puedo?, te estás diciendo ahora entiendo qué me pasó. En ese día en el que llorás, pero ya no de frustración, sino de alivio. Porque entendés que nunca fuiste el problema y cuando entendés eso, algo se afloja adentro. Y cuando se afloja, adentro empieza el verdadero cambio. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica, especialista en nutrición y experta en obesidad. Pero antes que eso, soy alguien que también tuvo que volver a sí misma. Y en esta temporada, que es un mapa para reconstruirte, para ordenar lo que parecía imposible, para tratar la enfermedad con ciencia, para sanar la historia con humanidad, para dejar de sobrevivir, vas a empezar a vivir de verdad. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez no necesitas una dieta, tal vez necesitabas comprensión, tal vez necesitabas un tratamiento real, tal vez necesitabas volver a vos. Bienvenida, bienvenido. Este puede ser el comienzo más importante de tu vida. El episodio 5 se titula ¿Necesito medicación? La decisión que te saca peso, no identidad. Hay una pregunta que aparece casi siempre en algún momento del tratamiento. A veces en voz baja, a veces con vergüenza, a veces con enojo, a veces con alivio. ¿Yo necesito realmente una medicación? Y detrás de esa pregunta hay algunas otras.
¿eso significa que yo fracasé? Es decir, que yo no pude y necesito una ayuda. ¿Esa medicación será para siempre? ¿Me va a cambiar la personalidad? ¿Será peligroso? ¿Tomar medicación es hacer trampa? ¿Es rendirme? Hoy quiero que hablemos de esto sin miedo, sin prejuicio y sin simplificaciones. Primero, algo muy importante. La medicación en la obesidad no es un atajo, es una herramienta. Y como toda herramienta médica, tiene indicaciones, tiene criterios, límites y seguimiento. No se indica porque sí, no se indica por desesperación, no se indica para cumplir un ideal estético. Se indica cuando hay enfermedad activa. Como vimos en episodios anteriores y en la temporada anterior, la obesidad no es solo peso, es la disfunción o el anormal funcionamiento del tejido adiposo, donde hay alteración de las señales hormonales, hay resistencia a la leptina, hay hiperinsulinemia, inflamación crónica de bajo grado, alteraciones del eje intestino-cerebro. Cuando esa fisiología está alterada, el cuerpo no responde igual. Y ahí aparece la pregunta real. ¿Puede la medicación ayudar a regular lo que hoy tu cuerpo no está logrando regular solo? La respuesta es, en muchos casos sí, pero no en todos. La indicación de medicación se basa en criterios clínicos. Se consideran personas con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 27 cuando existen comorbilidades que tienen que ver con ese exceso de grasa o de peso. Por ejemplo, que tengas la presión arterial alta, que no puedas regular la glucosa, que tengas alto el colesterol, que sufras apneas mientras dormís, que tengas dolor en las articulaciones o hígado graso, entre muchísimas otras. Es decir, es aquel peso que te hace tener un IMC mayor a 30 o un peso menor con un IMC de 27, pero que ese peso genere dificultades en tu calidad de vida. Hipertensión, diabetes, dislipemia, apneas del sueño. Acordate que en la primera temporada, en el episodio 3, llamado ¿Cómo saber si tengo sobrepeso u obesidad?, podés aprender a calcular tu IMC o índice de masa corporal y saber si tendrías criterios para recibir la medicación. Y recibirla no es una decisión impulsiva, es una decisión evaluada. Se analiza la historia clínica, los antecedentes, el resto de la medicación actual, la salud mental, las expectativas, la adherencia, el contexto social, la situación económica, porque la medicación no reemplaza el tratamiento integral, lo acompaña. Y acá quiero desarmar uno de los prejuicios más grandes. La idea de que si necesitas medicación es porque no hiciste suficiente esfuerzo es la idea que nace del modelo moral de la obesidad. Si todo dependiera solo de voluntad, la medicación no tendría sentido. Pero nosotros, entre la temporada anterior y los primeros capítulos de esta, ya entendimos que no es así. Ya sabemos que la obesidad implica alteraciones en la grelina, en la leptina, en el GLP-1, en el HIP, en la señalización hipotalámica, en el sistema de recompensa. Y cuando esas vías están alteradas, el hambre no es proporcional al esfuerzo.
la saciedad no aparece donde debería, la comida se vuelve más intensa, con lo cual la medicación no cambia tu identidad, cambia la señal biológica. Eso es muy distinto. Muchas personas describen lo mismo cuando empiezan un tratamiento farmacológico bien indicado. Dicen cosas como, por ejemplo, por primera vez no estoy todo el día pensando en la comida. Por primera vez siento que me lleno con una porción normal. Por primera vez puedo frenar sin sentir que estoy luchando. Eso no es magia. Es fisiología restaurada. Pero también es importante hablar de los miedos. Hay miedos a los efectos adversos. Hay miedo al acostumbramiento o a la dependencia. Hay miedo a recuperar peso cuando se suspende. Hay miedo a que sea para siempre. La seguridad es fundamental. Los fármacos actuales aprobados para el tratamiento pasaron ensayos clínicos rigurosos en el resto de los continentes. Tienen seguimiento, tienen protocolos, tienen criterios de inclusión, tienen criterios de exclusión. No son las anfetaminas de los 90. No son combinaciones clandestinas preparadas en la farmacia. No son promesas sin respaldo. Son herramientas muy estudiadas. Y estudiadas por mucho tiempo. Que recién vos las escuches por primera vez o que recién se hayan aprobado en Argentina, no quiere decir que vos seas un conejito de India. Ahora, esto también es importante que lo tengan en claro. Las medicaciones tampoco significa que sean para todos. Hay personas que no la necesitan. Hay personas que pueden lograr la regulación adecuada con intervención nutricional estructurada y adecuada, con actividad física posible y sostenida y con un buen abordaje psicológico. Pero también hay muchísimas personas que, aún haciendo todo eso, siguen con hambre intensa, con desregulación persistente, con comorbilidades activas o sin logros. En esos casos, negar la medicación por prejuicio puede ser mucho más dañino que indicarla. Porque el tratamiento real no es ideológico, es clínico. Y hay algo que quiero decirles con claridad. La medicación no reemplaza todo el camino, el trabajo personal o el cambio que vos necesitas hacer. No reemplaza la estructura que necesitas, no reemplaza la psicoterapia cuando es necesaria, no reemplaza el movimiento, no reemplaza el sueño, pero sí te puede facilitar el proceso. Puede bajar el volumen del ruido interno, puede darte un margen mental, puede reducir esa lucha que tenés con la comida y eso cambia la experiencia del tratamiento y también hace posible el cambio. En cuanto te pesa tu peso, hablo mucho del concepto de culpa. Y en el consultorio veo algo que se repite y que realmente me conmueve. Personas que cuando se les propone la medicación dicen, pero doctora, yo debería poder sola. Y yo les contesto, ¿deberías según quién? ¿Según una cultura que todavía cree que esto es falta de carácter?
Nadie le dice a una persona con hipertensión arterial que debería poder regular su presión solo con su voluntad. Nadie le dice a una persona con hipotiroidismo que debería poder regular su TSH solo con disciplina. ¿Por qué en la obesidad seguimos pensando que la medicación es señal de debilidad? La respuesta es estigma. Y el tratamiento real implica desarmar también ese estigma interno. Ese estigma interno es el que te creíste. Ahora, también es importante hablar de expectativas realistas, porque la medicación no produce ni resultados infinitos ni tampoco instantáneos. Produce en promedio pérdidas de peso clínicamente significativas cuando se combina con el resto de la intervención integral. Pero no es una varita mágica. Y si se suspende sin estrategia de mantenimiento, es posible que el peso tienda a recuperarse, porque la enfermedad sigue siendo crónica. Por eso siempre explico lo mismo. No se trata solo de bajar de peso, se trata de sostener. Y sostener implica plan. La medicación es herramienta dentro de un mapa más amplio. No es el mapa completo. Si este episodio te está ayudando a ordenar tus ideas, quiero invitarte a profundizar en cuánto te pesa tu peso, donde explico con muchísimo más detalle cómo funciona el abordaje escalonado del tratamiento. Cómo diferenciar entre profesionales serios y vendedores de humo y cómo tomar decisiones informadas. Y también quiero recordarte algo. Si este contenido te aporta claridad, seguí el podcast de Bir Busnelli en Spotify. Activa la campanita, suscríbete en YouTube y compartilo con alguien que todavía cree que medicarse es fracasar. Porque la información basada en evidencia necesita circular tanto como las dietas de moda. En el próximo episodio vamos a ir un pasito más allá. Porque si ya entendimos que la medicación puede ser una herramienta, la pregunta siguiente es inevitable. ¿Qué opciones existen hoy realmente? Y en el episodio 6 vamos a hablar de lo que hoy existe. Todas las opciones farmacológicas explicadas de manera simple. Vamos a traducir nombres complejos, vamos a entender mecanismos, vamos a diferenciar mitos de evidencia y vamos a poner claridad donde hay mucho ruido. Para seguir informado, que lo cambia todo. Te espero en el próximo episodio.